Buenos días con todos. Si hay audio, por favor. Buenos días. Buen día con todos. Por favor, me confirman que haya audio, que se escuche. ¿Será que no está el audio?
Buenos días, doctor. Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Me confirman el audio, por favor? Sí, doctor, sí se escucha. Muy bien. Sí, doctor, se lo escucha claro. Muy bien. Entonces, por favor, la compañera Guin, ¿en dónde nos quedamos? La compañera Guin. Compañera Guin o cualquier compañero o compañera. ¿Dónde nos quedamos? Profesor, buenos días. La compañera Guin ahorita tiene problemas con el internet, pero nos quedamos en legalidad y debido proceso. Muy bien. Entonces, el debido proceso, el derecho al debido proceso general Muy bien, Andrea, ya no se preocupe, muchas gracias. A ver, el derecho a un debido proceso legal es el derecho humano que de manera más común infringen o es infringido por los estados. Constituye la forma más usual en que los operadores jurídicos hacen incurrir al Estado en una responsabilidad internacional. Ello en la medida en que el debido proceso, o como lo denomina la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de defensa procesal, es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no solo en aquellos de orden penal, sino en cualquier otra materia. Entonces, el derecho procesal constitucional y el derecho procesal material, en el caso nuestro, el derecho procesal material penal, confluyen en un derecho específico, básico, general, que está ligado a, a que cuando a una persona la procesan en cualquier materia, pues se sigan con las reglas mínimas establecidas en la legislación, en la Constitución y la legislación, para la realización de ese proceso. El derecho al debido proceso lo que pretende es confirmar los presupuestos de la norma, confirmar la correcta aplicación de las leyes dentro de un marco mínimo de respeto a la dignidad de la persona. El proceso, ustedes ya vieron teoría general del proceso y se recuerdan que en una teoría general el proceso se puede definir como toda aquella actividad compleja, sistemática, metódica, que se realiza con base en unos presupuestos establecidos, en unas reglas preestablecidas, y cuyo resultado constituirá la aplicación de una norma a una concreta persona. Esta aplicación de la norma se encuentra consignada en una sentencia, en una resolución, en un fallo o en un auto que ponga fin a un proceso, con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto, al caso en específico. Esa es una definición general, específica y funcional del derecho procesal. Ustedes deben estar habituados ya a las definiciones generales. En general, todas estas garantías establecidas en los convenios internacionales en materia de derechos humanos y que sean traspolados a las constituciones modernas,
siempre han tomado como punto de partida el proceso penal. Entre otras razones porque el proceso penal es el medio mediante el que el Estado utiliza con mayor agresividad su poder, en donde se observa la capacidad y el poder del Estado es a través del control punitivo. Sin embargo, aclaro nuevamente que el debido proceso legal o el derecho al debido proceso, permítanme admitir a otro estudiante, no se circunscribe de manera exclusiva al derecho penal, sino a todas las materias del derecho. Sin perjuicio de lo anterior, esta consideración, este origen, este surgimiento en sede penal es lo que ha permitido que en la materia penal se establezcan unas garantías, unas normas, unas líneas de acción mucho más amplias e incluso una exigencia de aplicación mucho más estricta. O sea, el principio de legalidad, el debido proceso legal, se aplica de manera mucho más estricta en el ámbito penal que en los otros ámbitos. No es que en los otros ámbitos no se aplica, ojo, no estoy afirmando aquello. Estoy afirmando que por la naturaleza de los derechos que se encuentran involucrados en discusión en el marco de los procesos penales, pues el tratamiento que le da la doctrina e incluso la ley, la dogmática y la ley, pues es un tratamiento mucho más exigente cuando hablamos de derecho penal. La Convención Americana de Derechos Humanos, estamos en la fundamentación. Ojo, probablemente acabaremos esta parte de fundamentación en la próxima semana y luego ya iniciamos las lecturas. No se olviden las lecturas que les pedí, que les solicité, de los articulados. Deben estar listos para concluir durante esta y la próxima semana. Concluyen eso, porque la parte de fundamentos la vamos a terminar en esta y la próxima semana y empezamos ya con la parte procesal que nos toca. Entonces, la Convención Americana regula de una manera muy específica el debido proceso legal, o la garantía al debido proceso, o el derecho humano al debido proceso, como queramos denominarle, y que se encuentra establecido en el artículo 8. El debido proceso se relaciona con los incisos 2, 3, 4, 5, 6, el artículo 9, también, si no mal recuerdo, el artículo 10, etcétera, entre otros. El debido proceso forma parte, se podría decir, es un pilar fundamental de la Convención Americana de Derechos Humanos y de cualquier instrumento de derechos humanos que se precie protector de estos derechos vinculados a la dignidad de la persona. La Convención Americana desarrolla algunos principios del debido proceso. En ella se afirma que estarían ligados o vinculados a los procesos protectores, garantistas de los derechos. El debido proceso, en general, puede concebirse también desde una perspectiva negativa, ¿no? Como la búsqueda de un necesario equilibrio entre el poder que tiene el Estado y la protección que se debe otorgar al ciudadano en sus relaciones con este poder drástico, devastador que tiene el Estado, sobre todo en el marco penal. Las garantías procesales le dan sentido, actualidad, en la medida en que pueden servir de guía para evitar la arbitrariedad, la inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas para la realización del proceso de investigación policial y judicial. Tengan en cuenta que de lo que hablamos aquí es de imputar una responsabilidad jurídico-penal que tiene como consecuencia jurídica una pena o una medida de seguridad. Entonces, la investigación policial, la investigación
supervisada por la judicatura, debe cumplir con los estándares constitucionales. Una investigación policial que no cumpla con estos estándares, una investigación fiscal supervisada por el órgano jurisdiccional que no cumpla con los estándares constitucionales, no podrá ser utilizada en el proceso como prueba, o no debería ser utilizada en el proceso como prueba. Ya vamos a ver nosotros que en la práctica estos aspectos dejan mucho que decir. Por eso es importante, si aquí alguno se va a dedicar a la litigación penal o cualquier otra materia, se va a dar cuenta que la adecuada práctica de la prueba o el proceso de desvirtuar la prueba constituye el arma con el que se ganan los casos. Si se desvirtúa la legalidad con la que se obtuvo la prueba, pues se puede tirar abajo el caso, se puede ganar una nulidad y con eso, pues, ya se gana el caso. Más que una gran tesis, hace falta un gran conocimiento del proceso, de las garantías básicas ligadas al proceso para descubrir cuáles han sido las fallas en las que incurren los que investigan, los que demandan, etc. Una nulidad generalmente vale mucho más que ganar el caso. Una nulidad que vuelva a foja cero, una nulidad que vuelva a la admisión de la demanda cuando ha pasado el tiempo y ya probablemente la acción esté prescrita, pues sirve mucho más que ganar el juicio. Entonces hay que estar atento. El derecho no es solo estudiar lo material, el derecho también es estudiar las cuestiones procesales. Entonces hay que ponerse las pilas. Vamos a revisar desde esta perspectiva algunos de estos principios, ¿no? Un principio que informaría al debido proceso sería la justicia material. ¿En qué consiste la justicia material? La justicia material sería una especie de derecho humano que tendría todo ciudadano para que el Estado coloque a su disposición el servicio de la administración de justicia. De manera histórico-crítica o filosófica, se acepta que el hombre pasa del estado de naturaleza al estado de derecho y en ese interín renuncia a la justicia de propia mano, a la justicia privada, pero lo hace siempre esperando que esa renuncia tenga como consecuencia pues una contraprestación por parte del Estado. En este sentido, que el Estado le dé una seguridad, le provea de soluciones a sus aspectos que antes los resolvía de modo privado. Entonces, este derecho de acceso a la justicia, hoy modernamente denominado tutela judicial efectiva, pues constituye uno de los fundamentos del debido proceso, uno de los fundamentos más importantes del debido proceso. Porque si el Estado no cumple con esta expectativa, o mejor dicho, la forma en la que el Estado cumple con la expectativa normativa ligada a la tutela judicial efectiva es garantizando el debido proceso. Sin garantía del debido proceso, difícilmente se puede hablar de tutela judicial efectiva. Difícilmente se puede hablar de justicia en un Estado. Si el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia, entonces se debe afirmar que esto se logra, esta finalidad se logra en la medida en que cumple con la tutela judicial efectiva, y con la tutela judicial efectiva se cumple en la medida en que de manera irrestricta se respetan las garantías al debido proceso. En concreto, la tutela judicial efectiva sería un conjunto de mecanismos adecuados, idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Desde el proceso, desde la organización de tipo administrativa hasta la organización de tipo jurisdiccional.
Eso es la tutela judicial efectiva. Sin esos elementos de juicio, pues difícilmente se puede hablar de justicia en un Estado. Preguntas hasta aquí, por favor. Hemos hablado ya de algunas cosas. Preguntas hasta aquí. Si no hay preguntas, sigo. Ya, principio de igualdad. Ya esto ustedes lo conocen muy bien, han visto constitucional, han visto penal, han visto muchísimas materias. Estamos ya, ¿esto es octavo ciclo o noveno? Noveno. Noveno, ¿no? Noveno. Entonces, el artículo 24 de la Convención Americana, en relación al 1.1 de la Convención Americana, que son los fundamentos del 76, del 66, del 11, del 9, del 7, del 84, del 424, 425 de la Constitución ecuatoriana, constituyen los fundamentos para el principio de igualdad. Principio general de igualdad. La igualdad no solo formal, sino también material. ¿En qué consiste la igualdad? La igualdad no solo es una regla que descubre, no es solo una regla para una regla o una pauta sobre cómo se debe regular la convivencia en un Estado. La igualdad constituye también un criterio de interpretación. Es decir, en el caso concreto, debe actuar como baremo para establecer que se aplique el derecho sin discriminación. O sea, el principio de igualdad es un criterio rector que ayuda a interpretar la norma de tal modo que se afirme que en el caso concreto se ha actuado sin discriminación. Es decir, de manera objetiva se ha cumplido con el principio de igualdad material, no solo formal. Pongo un ejemplo. ¿Por qué razón existe las denominadas normas que protegen la violencia machista, ¿no? Violencia de género, pero solamente en sentido de derechos que afectan, de comportamientos que afectan a la mujer? Existen esas normas para lograr una igualdad material, porque a lo largo de la historia las mujeres han sido objetivadas. Entonces, el criterio de igualdad general no es que existiría una desigualdad respecto de los hombres, todo lo contrario. Las normas, la doctrina, la dogmática, interpreta de manera sensata que para lograr la efectividad del principio general de igualdad, hacían falta normas que garanticen de manera definitiva, o al menos de manera definitiva en el discurso, la eliminación, la supresión de la violencia de género, de la violencia machista y de la cultura machista de manera paulatina a través de la aplicación de estas normas. Entonces, no sé si me logro explicar. Formalmente habría desigualdad, pero realmente, materialmente, se ha procurado la igualdad, porque la objetivación de la mujer ha generado una cultura de irrespeto a la mujer. Pues el principio de igualdad, aplicado al caso concreto, debe generar esta expectativa de que se hace justicia en el caso concreto sin discriminación. Muy bien. Justicia, otro principio, la justicia oportuna. La justicia oportuna, la oportunidad en la justicia. Es decir, que la justicia pueda resolver los problemas que se someten a su conocimiento
de manera pronta, de manera cumplida. Es decir, que si yo pongo en conocimiento de la jurisdicción un caso de amenaza a un interés jurídico constitucional o legal, pues que la justicia me provea los mecanismos para que esa amenaza no se convierta en una lesión. Por ejemplo, o que si yo pongo o pongo en conocimiento de la justicia que existe un ataque mediante lesión del interés jurídico, que la justicia actúe de tal modo que ese ataque cese en la configuración de la lesión del interés jurídico. Todo el ordenamiento jurídico se fundamenta en la defensa de los derechos individuales. Y la defensa de los derechos individuales puede revestir dos formas básicas. El ataque puede ser mediante lesión o el ataque puede ser mediante amenaza. La idea es que la justicia oportuna, que se revista de prontitud e inmediatez, interrumpa el proceso de esa amenaza y detenga la lesión a ese interés jurídico. Esto en cualquier materia, civil, laboral, pero en penal es interesantísimo, ¿no? Ya ustedes conocen en derecho penal material, existen los delitos de lesión y existen los delitos de peligro, pues ahí están ustedes la correspondencia de esta explicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Espera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Doctor, disculpe, ¿cuál sería en sí la diferencia entre igualdad formal e igualdad material? Bueno, Velasco. A ver, le voy a contestar con un ejemplo. Igualdad formal es que la Constitución establece una serie de garantías, una serie de derechos que asegurarían la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Sin embargo, en la realidad, observamos que el acceso a esas oportunidades definitivamente es restrictivo respecto de las mujeres. En muchísimos casos. Trabajo, educación cada vez menos, pero también en educación, acceso a ayudas, a becas, etcétera. Entonces, como usted puede observar, igualdad formal es lo que establece la norma. Igualdad material es lo que ocurre en la realidad. Entonces, en la realidad se debe procurar exigir igualdad material, no solo igualdad formal. Entonces, las normas, cuando una norma que asegure igualdad formal no sea suficiente, entonces deben venir las normas de aseguramiento o de garantía. ¿Cuáles son esas normas de aseguramiento o garantía? Pues hemos puesto el caso concreto. En el caso de la violencia machista, normas que aseguren sanciones especiales para los casos de violencia machista, violencia sexista, etc. Y así. Podemos poner otros ejemplos en la historia, ¿no? Las normas siempre han establecido la igualdad sin discriminación, la protección y la igualdad sin discriminación de los derechos de las personas de todas las razas, sin discriminación de raza, de ideología, etc. Sin embargo, una persona que nace en un barrio pobre hereda las condiciones de desigualdad de sus padres. Una persona que nace
en una situación de vida acomodada, hereda la situación de vida acomodada de sus padres. Esto es plenamente injusto. Entonces el Estado debe proveer oportunidades para que, ya sea que una persona nazca en un ambiente acomodado o que una persona nazca en un ambiente propiamente humilde, pues esas personas, accediendo en igualdad de oportunidades, tengan la posibilidad de desarrollar sus capacidades sin limitaciones. Ese es otro ejemplo que es muy patético en los países latinoamericanos, que no solo ocurre aquí. Los países del primer mundo también tienen esta realidad. Hace poco leí un discurso de un escritor y profesor, pero que también es legislador en el Congreso de los Diputados en España, me parece que es Íñigo Errejón, y él citaba un estudio de una ciudad italiana, ya me voy a recordar qué ciudad, una ciudad importante, Florencia me parece que señalaba que las mismas 600 familias, desde las mismas 60 familias de hace 600 años, son las familias pudientes actualmente en esa ciudad. No ha variado absolutamente nada. Los pobres siguen incrementando y siguen siendo los mismos, mientras que los pudientes siguen siendo esas mismas 60 familias. Entonces, con lo que el Estado de Derecho ha sido una mera ficción en el ámbito concreto de ese estudio realizado en esa ciudad. Me parece que es Florencia o no sé si es Milán o Florencia. Pero bueno, es interesante el estudio y la referencia que hace este autor. Eso es la diferencia entre justicia formal y justicia material. ¿Sí, compañera Velasco? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión hasta aquí? ¿Cuáles son los elementos objetivos para determinar que la jurisdicción infringe este derecho a una justicia pronta y cumplida? Son tres elementos que la jurisdicción interamericana ha señalado. El primero es la complejidad del caso, el segundo es la evidencia de actividad procesal de los participantes, y el tercero es la conducta de las autoridades judiciales. Entonces, en función de estos parámetros, se establece un baremo para señalar si ha existido o no oportunidad, o más bien retardo injustificado en la tramitación de la causa. Y con el retardo injustificado, pues una posible vulneración del derecho al debido proceso y un ataque a la dignidad de la persona. De esta manera, se podría señalar que el Estado infringe esta garantía básica y por tanto debería responder. Otro fundamento del debido proceso es el principio de legalidad. Ya lo hemos estudiado, el principio de legalidad, pero ¿qué relación tiene el principio de legalidad con el debido proceso? Pues varias. El principio de legalidad señala que se debe procesar a una persona con base en una ley previa. La ley procesal debe ser previa. La conducta que se estima prohibida y va a constituir el objeto de la sanción debe ser previa. La sanción a establecerse debe ser previa. El nombramiento del juez, la capacidad legal del juez debe ser previa. El juez de la causa debe cumplir con los estándares de legalidad. Entonces, el debido proceso y el principio de legalidad están íntimamente íntimamente relacionados. No son lo mismo en absoluto, pero están íntimamente relacionados. El debido proceso se nutre del principio de legalidad. Y el principio de legalidad observa su cumplimiento en la medida en que se verifica el estándar del debido proceso. Otro principio general es el derecho general a la defensa. La defensa y el debido proceso.
sin un adecuado cumplimiento de las reglas básicas del debido proceso, ¿qué defensa es posible? ¿Es posible la defensa sin que se cumplan con las reglas del debido proceso? Se puede señalar que en un proceso penal en el que no se han seguido las reglas básicas procesales, las garantías mínimas, ha tenido oportunidad de defender el procesado. ¿Se puede señalar aquello? No estamos hablando de que el procesado es culpable o no. Ojo, todavía no hemos indagado esa cuestión. Estamos hablando de si el Estado tiene o no capacidad jurídica de hacer lo que le da la gana. Si el Estado tiene o no capacidad jurídica de sustraerse al principio de legalidad, a la garantía del debido proceso. Esa es la cuestión aquí. Porque el problema muchas veces es voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, un excurso. El problema siempre es la mediatización de los procesos, ¿no? Pero es que es un delincuente, es que se llevó la plata, es que es un político corrupto, es que es un sinvergüenza, etcétera. Sí, pero el Estado, vamos a ver, esa no es la discusión por el momento. La discusión es si el Estado tiene capacidad jurídica para sustraerse del cumplimiento de las reglas mínimas que aseguran el Estado de Derecho. El punto de quiebre aquí es si seguimos las pautas que llevaron al mundo a la Segunda Guerra Mundial o si seguimos las pautas que han llevado al mundo a tener el mayor periodo de paz de la historia. Paz, claro, sí, hay cosas terribles que han sucedido en esos tiempos, pero jamás ha existido una paz tan prolongada y una paz tan asegurada como la que tenemos ahora, a pesar de que hay ciertos sitios que viven en constante guerra. El Estado de Derecho es la única garantía de que la razón tenga límites. Recuerden ustedes las clases que vimos, los que estudiaron conmigo, recuerden ustedes, ¿no? Para proteger a la dignidad de la persona es necesario limitar a la razón. Y limitamos a la razón estableciendo límites. Y esos límites son los derechos humanos. Y para proteger a los derechos humanos necesitamos limitar al Estado. El Estado es el ente, el sujeto de derechos más arbitrario de la historia. Y por eso la razón de ser del Estado, el sentido del Estado, según el artículo 84 de la Constitución, es proteger la dignidad de la persona, de las nacionalidades, pueblos y comunidades, de la colectividad. Si el Estado no protege los derechos de la dignidad de la persona, pues el Estado pierde su sentido y razón de ser. Volvemos a nuestro tema. ¿Es posible hablar de la defensa? ¿Es posible hablar de la defensa, del adecuado ejercicio del derecho de defensa en un proceso o por parte de un procesado sin que se cumplan las reglas mínimas del debido proceso? Pues evidentemente contestaríamos que no. Si se vulnera, por ejemplo, les pongo el caso, la acusación, el fiscal investiga e instruye, emite dictamen acusatorio por un delito. Y en audiencia de juicio cambia la acusación por otro delito. ¿Les parecería justo a ustedes aquello? ¿Les parecería que se cumplen con las reglas mínimas del debido proceso? ¿Les parecería que en este caso concreto ha tenido oportunidad de defenderse el procesado? No estamos discutiendo si es culpable o no. Si es inocente o no ratificar su inocencia. Pregunto a ustedes. No se escucha. ¿No me han escuchado? Distorsionado se escucha. Ahorita ya se lo escucho bien.
O sea, todo este tiempo he estado hablando y no me No, no han no, no, podido decir. el último párrafo nomás. No se lo he escuchado. Ajá. A ver, les pregunto nuevamente, si, si, si la fiscalía investiga y luego finalizar la instrucción, ahí De se nuevo escucha. no se le escucha, doctor. Se perdió hasta la fiscalía. Cuando dijo hasta la fiscalía se dejó de escuchar, doctor. Ya, un segundo. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Ya. Si la fiscalía en el dictamen acusa por un delito A y luego en la etapa de juicio, en el juzgamiento, en el juicio, cambia la acusación por otro delito, les pregunto a ustedes, ¿la fiscalía tendría esa capacidad jurídica de sustraerse de estas reglas básicas? ¿El juez podría sustraerse de estas reglas básicas? Y supongamos que el procesado es culpable, plenamente culpable. Pero se puede verificar que en este proceso se ha podido defender la persona del delito que le acusan en el juicio, ha tenido oportunidad de realizar una defensa adecuada, de prepararse para una defensa adecuada. Les pregunto a ustedes, ¿sería válida la actuación, primero del fiscal, de acusar por un delito en su dictamen y acusar por otro en la etapa de juicio? ¿Y sería válida la actuación del juez que acepte esa acusación, esa transformación de la acusación y que declare como válido el proceso para que continúe y se juzgue? Les pregunto a ustedes. No, doctor. Eso estaría en contra del debido proceso. Es justo lo que hablábamos ayer. O sea, justo lo que comentamos ayer, doctor. Y lo que usted dijo, ahí lo que se haría es ratificar el estado de inocencia del imputado, doctor. Todavía no hemos llegado a eso, pero bien, ya, ¿qué más? ¿Alguno más? No es Yo creo, válido porque no le da la oportunidad al acusado y a su abogado de reunir las pruebas que por así decirlo, eliminen los cargos o lo liberen de esa acusación que le ha hecho el fiscal. O sea, no le estarían dando el tiempo ni proveyendo, por así decirlo, la acusación para él obtener los medios por los cuales obtener las pruebas. Doctor, es que si él está imputado por una cosa, no pueden sentenciarlo por otra. Entonces ahí se cae el proceso, doctor. Sí, pero vamos a ver, quiero que me contesten con presupuestos dogmáticos también. Hemos hablado del debido proceso y de los principios que lo informan. Hemos hablado del principio de legalidad y cuáles son sus aspectos. Quiero que desde esa perspectiva de lo que hemos hablado ayer y hoy, me resuelvan el caso, porque de lo contrario, yo no les voy a preguntar a ustedes, sino les pregunto a la persona que pasa por aquí afuera de la calle y le digo, oiga, ¿qué pasa en este caso? Me va a decir exactamente lo que ustedes me están diciendo, pero ustedes son casi abogados. Quiero que me den una contestación de abogados. yo creo que no sería, por así decirlo, válido ese cambio de tipo penal porque dentro del proceso no existiría lo que es la congruencia, por así decirlo, entre la tipificación del delito y la actuación del sujeto, que en este caso cometió alguna infracción. Y en caso de dictarse sentencia, la sentencia sería nula, porque no existiría esa, bueno, la Corte Constitucional tiene ciertos preceptos para calificar una sentencia, y entre esos es la congruencia que debe tener dicha sentencia. Yo creo que en este caso, en el que usted pone el ejemplo, si una persona es acusada de un delito y se le acusa por otro, no tiene el derecho a la defensa, no se puede defender, porque primero que lo acusan por uno, y digamos que sí se defiende de ese delito que lo están siendo acusados, pero lo sentencian por otro, delito que no se pudo defender como tal. Ya, muy bien, pero está bien, es correcto lo de la congruencia,
Pero hemos desarrollado aquí principio de legalidad y debido proceso, con sendos principios y sendos elementos. ¿Qué tienen que decir respecto de eso? No se cumpliría el derecho a una defensa técnica, por así decirlo, o una defensa que le permita al sujeto poder librar su estatus, perdón, librar su estatus de una acusación. No se está respetando el principio de legalidad, doctor, por ende tampoco el derecho a la defensa y se está fallando en el debido proceso. Ya, ¿en qué elemento del principio de legalidad se incumple? ¿Cuáles son esos elementos? ¿En qué elemento del debido proceso o de los principios que fundamentan el debido proceso se incumple? ¿Qué es lo que está pasando en este caso concreto? En lo formal, doctor, en lo que dice la ley. O sea, si él está acusado por una cosa y es sentenciada por otra. Muy bien, les voy a poner yo no sé si ya está creado, voy a crear. Tenemos clases el día lunes, ¿no? Sí, voy doctor. a poner la actividad, ¿hasta cuándo quedó abierta? Está abierta hasta el domingo, la otra actividad de la lectura. Hasta el domingo, doctor, sí. Voy a poner un caso práctico, para que resuelvan sobre estas cuestiones. Pero no quiero que me pongan opiniones como lo que están haciendo aquí, que nos sentamos en una esquina y conversamos como amigos, sino opiniones ya jurídicas. ¿Cuáles son los criterios que se encuentran afectados por las actuaciones del fiscal y del juez en el caso concreto? Por ejemplo, el principio de legalidad tiene una regla general. El compañero Wagner, ¿dónde está? Wagner Quimís nos señalaba que la idea general, el fundamento general del principio de legalidad es que ninguna autoridad tiene capacidad jurídica para sustraerse de cumplir la Constitución y la ley. Y hay varios elementos. Ya, en los elementos del principio de legalidad penal, decíamos que nulo un crimen, nula pena, sine lege, previa, estricta, certa, etc. Entonces hay unos elementos, hay que analizar el caso concreto y determinar cómo se infringe el principio de legalidad, ya sea en su fundamento o en sus elementos constitutivos. El debido proceso, hasta lo que hemos visto ahora, tiene unos principios fundamentales, rectores. Justicia, criterio de justicia material general, derecho a la defensa, justicia oportuna e inmediata, principio de igualdad, etcétera, actuaciones en igualdad de condiciones, etcétera. Los que hemos explicado hasta este momento. Entonces, con base en estos criterios, sumado a la norma, a las normas establecidas en la Convención Americana y lo que establece la Constitución, quiero que resuelvan el caso, como una especie de alegación. Entonces voy a poner ese foro para que participen. Por favor, no me pongan lo que me están diciendo aquí. Todos sabemos que esas actuaciones del fiscal y del juez son indebidas, inadecuadas, inaceptables. Pero lo importante es construir una alegación que dé paso a una posible nulidad o que descubra por qué esas actuaciones son contrarias a derecho, por qué esas actuaciones atacan el debido proceso, atacan el principio de legalidad y en esta medida constituyen unas graves afectaciones a los derechos que componen la dignidad de la persona. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se escuchó bien? En otras palabras, doctor, que motivemos, ¿verdad? Sí, doctor. Eso sería la adecuada motivación, que muchas veces le falta a los jueces. Ya sabemos por qué les falta, ¿no? Porque salen de aquí, de las aulas. Entonces hay que motivar y argumentar adecuadamente. Me parece bien, Okay, doctor. no por eso dejo de felicitar las intervenciones de los compañeros, pero tenemos que ir incrementando, ¿no? Ir pasando de ser simples estudiantes a convertirnos ya en prototipos de abogados. Vamos a ser abogados, en un año seremos colegas. Entonces es inaceptable que me den esas respuestas, es totalmente inaceptable. Necesito que ya
comiencen a tener un discurso de abogados, que se metan en el papel de abogados. Voy a poner ese foro y tengan tiempo para fundamentar, para establecer. No copien y peguen, porque seguramente uno hace bien y el otro comienza copia y pega, copia y pega, copia y pega. Por favor, si alguien ya da una opinión que es adecuada y acertada, como es un foro, ya el siguiente al menos debe tomarse el tiempo de leer lo anterior y si ya está consignado, ya no lo agreguen. Pongamos cosas distintas. ¿Les parece? ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien, entonces ya voy a crear ese foro en el campus virtual. Lo voy a dejar abierto para que lo puedan resolver. Pero no lo voy a dejar abierto muchos días en esta ocasión. Estamos martes, me parece que hasta el jueves lo voy a dejar, ¿ok? Ok, doctor. Listo, saludos y nos vemos. Gracias. Buen día. Gracias, doctor. No se olviden de terminar la actividad. Saludos y pasen bien.